Una vez sofocadas las rebeliones internas, Mitre se dedicó a fortalecer su situación frente a los países limítrofes. Fue así como a mediados de 1864 financió en secreto una revolución para derrocar al gobierno uruguayo. Mitre lo que sabe es que con un gobierno blanco federal en la República Oriental, toda la zona del litoral está en peligro. En cualquier momento Urquiza puede recuperar sus viejas alianzas, en cualquier momento los lugartenientes de Urquiza, López Jordán entre otros, pueden recuperar sus alianzas con la banda oriental si está gobernada por un partido blanco y también con el Paraguay. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Ya en 1863 y más aún en 1864 de Mitre es llevar adelante lo que llama la Cruzada Libertadora contra el gobierno blanco, ¿sí?, de la banda oriental. Este acto desató un conflicto en toda la región. Brasil también buscaba la caída del gobierno uruguayo, pero el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, salió en su defensa. Comenzaba una de las páginas más sangrientas de la historia de América: la guerra de la Triple Alianza. El último acto, el más sangriento y más asqueroso, fue la guerra del Paraguay, que fue, porque todos hablan de una guerra en contra de un país soberano, no es cierto. Lo que fue la guerra del Paraguay fue la última gran embestida contra una provincia que había formado parte del Virreinato de Río Plata, es decir, fue el final de la guerra civil. Esa guerra del Paraguay fue ya, digamos, la agonía de esa sociedad que ya se desaparecía, porque ya venían otras cosas, ya empezaron a llegar los inmigrantes, ya la Argentina cambió en todo, cambió su genética, digamos, y cambió su política y cambió todo. ¡Atención, soldados! ¡Firme! En todas las provincias se realizaron reclutamientos forzosos para engrosar las filas del ejército. Pablo y Razábal ya tienen que haber escuchado hablar de mí. En La Rioja, uno de los encargados de la tarea fue el mayor Pablo Irrazábal. ¡Firme! ¡Levante la cabeza! ¡Que nos parió a montar, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mierda! ¡Vamos! Los reclutas debían ser enviados en tren al frente paraguayo. Para evitar deserciones se dio la orden de trasladarlos encadenados y con custodia. La mayoría de los riojanos se negó a marchar junto a Irrazábal. Ninguno quería pelear del lado del asesino del Chacho. Hay cantidad de caudillos que no quieren saber nada y caudillejos que no quieren saber nada con colaborar con la guerra con el Paraguay, que se resisten. El mayor movimiento de resistencia a la guerra lo organizó Felipe Varela, uno de los más importantes lugartenientes del Chacho. El recuerdo de Peñalosa infló de valor a los habitantes de las provincias. Rápidamente las montoneras volvieron a organizarse. Empieza a encenderse una mecha de resistencia en contra de la guerra, bien que ya venía con mechas previas en la provincia de La Rioja, y finalmente terminó sumando a la figura importantísima de Felipe Varela, bien, que desde Catamarca va a llevar adelante esta lucha en contra de la guerra. En enero de 1867, Varela ya había tomado Mendoza, San Luis y San Juan. Mitre se vio obligado a enviar tropas desde el frente paraguayo para combatir el levantamiento. El 8 de abril de 1867, Varela inició su marcha hacia La Rioja. 2 días más tarde, sufría una de las derrotas más terribles en la historia de los levantamientos federales: la batalla de Pozo de Vargas. La derrota final de Felipe Varela deja a esos sectores populares criollos sin vocero, sin un representante, sin sindicato. Bien. Esto es importantísimo. De alguna manera, la modernidad argentina, la llamada así modernidad argentina, el ingreso a esa modernidad, ingreso por una avenida ya principal, mucho tiene que ver con esta postergación de los sectores populares criollos. Allá va, sombra del Chacho, tal vez queriendo volver.
durando en los corazones, sabiendo permanecer. Los años posteriores a la muerte del Chacho fueron de una profunda tristeza para el pueblo riojano. Mientras su leyenda crecía y se proyectaba en todo el territorio, sus enemigos ponían en marcha un nuevo proyecto de país que abría las puertas al capital extranjero y a la inmigración y daba la espalda a las provincias del interior. En los primeros días de 1868, Bartolomé Mitre, el principal impulsor de este proyecto, terminaba sus días como presidente. Dejaba tras de sí una indudable labor modernizadora, pero también un legado de sangre difícil de olvidar. Sin posibilidades de volver a la presidencia, buscó mantener su influencia en la política argentina fundando su propio diario. Su lugar fue ocupado por Domingo Faustino Sarmiento, quien volvió de Estados Unidos para asumir la presidencia. En su larga estadía en el país del norte había escrito varios libros, entre ellos el que relataba su lucha contra el Chacho. Para la nueva Argentina que proyectaba Sarmiento, los caudillos debían ser recordados igual que los dinosaurios. Figuras arcaicas y brutales, perdidas en un pasado remoto. El 11 de abril de 1870, el destino vaticinado por José Hernández para Justo José de Urquiza se hizo realidad. En el interior del Palacio de San José, el caudillo entrerriano fue asesinado. ¡Muere Urquiza, carajo! Sus verdugos salieron de las mismas filas del bando federal. La venganza por la traición de Pavón finalmente se había consumado. Años después de su asesinato, la sombra del Chacho aún pesaba en la conciencia de sus enemigos. El recuerdo de su horrible crimen fue como una maldición para el mayor Irrazábal, quien murió enfermo y consumido por la locura, alucinando que era perseguido por el fantasma del Chacho. A pesar de las humillaciones y la indiferencia que sufrió tras la muerte del Chacho, Victoria Romero vivió muchos años más. En todo ese tiempo no dejó de luchar ni de mantener vivo el recuerdo de su marido. Murió a los 85 años en el pueblo de Atiles, en un rancho prestado. ...150 años después de su cruel asesinato, La Rioja sigue llorando al Chacho. Su muerte fue el fin de la era de los grandes caudillos, la derrota definitiva del gaucho como actor decisivo en las luchas políticas de la historia argentina. Durante largos años, las masas populares quedarían huérfanas a la espera de nuevos líderes que defendieran su causa. Por más que intentaron borrarlo de la historia, el nombre del Chacho volvió una y otra vez en cientos de cantares y leyendas, en infinitas páginas de libros dedicados a exaltar su enorme figura. Porque el Chacho encarnó como nadie el clamor de los criollos, aquellos paisanos valientes y aguerridos que desde el fondo de los tiempos dejaron grabada su huella heroica en la historia de los argentinos. Desde su tierra natal, como un jirón del aire, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra
sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimín, responde el Tunal, la lanza del Chacho tal vez volverá, tal vez volverá, tal vez volverá. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo. Ya verán cuando se ofrezca pelear. Si medio la montonera se desempeña, pues soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo.